Ya tenemos una comunicación telefónica en línea. Hoy se dio a conocer la noticia desde el ámbito judicial y dentro del ámbito judicial, la jurisdicción de Curuzucuatiá, sobre un hecho que tuvo muchísima repercusión no solamente en la comunidad de Curuzucuatiá, sino también impactó en la opinión pública a nivel nacional. Llegó la noticia en los medios porteños y tuvo gran repercusión. Y la tenemos en comunicación telefónica a la fiscal de investigaciones de Curuzucuatiá, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, a la fiscal Clara Belén Arrúa. Fiscal Arrúa, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Liliana Romero es mi nombre. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto, Liliana. Bueno, vamos a hablar de lo que se dio a conocer en la jornada de hoy, la condena de 12 años y medio que se le impuso al autor del homicidio de la comunicadora social Griselda Blanco. ¿Nos puede informar al respecto, por favor, fiscal Arrúa? Sí, Liliana, en el día de la fecha se ha realizado un juicio abreviado pleno, que es una salida alternativa. En este caso, el juicio abreviado pleno lo que se hace es, se evita ir a un juicio oral. Por supuesto que esto es de acuerdo con la defensa y con el acusado, en este caso el señor Darío, que también tuvo participación en el mismo la querella. En cuanto a ello y a su contenido, se le ha informado a la querella la doctora Andrea Trivia, que estaba representando a los hijos de Griselda, al señor Lautaro y al señor Fabián. Previamente a realizar este juicio por parte del Ministerio Público Fiscal, hemos tenido una reunión con la querella y con el hijo Lautaro, ya que Fabián se encuentra en Buenos Aires, y se le ha manifestado con un lenguaje claro y sencillo para la comprensión de los mismos cuál es el contenido y el alcance del juicio abreviado pleno y por qué se llegó a este acuerdo para no ir a un juicio oral ante el Tribunal Oral de la ciudad de Mercedes, teniendo en consideración la calificación en la cual se acordó previamente con la querella, que era el homicidio simple a Griselda Blanco. Muchas preguntas, fiscal Arrúa. Sí. La primera es, usted desde el inicio no investigó en esta causa, ¿no? Estaba otra fiscal afectada a la investigación. Sí, estaba la doctora Barrero Sahún, que era fiscal sustituta en esa oportunidad, quien estuvo a cargo de la investigación. Y, por supuesto, por plazos procesales, yo quedé a cargo para la acusación o lo que sea el juicio, ya sea en debate oral y público ante el Tribunal de Mercedes, o en este caso el acuerdo de juicio abreviado al que se arribó con la participación y con la conformidad de todas las partes mencionadas anteriormente. El hecho ocurrió el 20 de mayo del año 2023, hace dos años exactamente, ¿no? Exactamente, así es. Usted recién nos explicó, porque no es la primera vez que un hecho de impacto en la opinión pública se llega a un acuerdo de juicio abreviado. A mí inmediatamente me trasladó al caso aquí en la ciudad de Corrientes, Piatoni, ¿no? Que también sí. Se llegó por un acuerdo de partes a una condena y también por juicio abreviado. Sí. Tienen que intervenir todas las partes, es decir, tanto la víctima como el imputado, su abogado defensor, la querella, quien representa a la familia de la víctima, el Ministerio Público Fiscal, en este caso usted, y el juez también interviene en el acuerdo o cuál es la instancia en la que tiene que actuar el juez. El juez lo que tiene es digamos, la facultad de homologación.
El acuerdo de juicio abreviado pleno, por supuesto que está establecido en nuestro Código Procesal Penal, que es nuestro código de forma. Nuestro código de fondo sería el Código Penal. En virtud del artículo del Código Procesal Penal 374, los siguientes y concordantes están establecidos cuáles son las pautas y requisitos legales para poder realizar un juicio abreviado pleno. En este caso se determina que el acuerdo debe ser entre la defensa, el imputado y lo que es la parte de la fiscalía. Se le dio intervención a la querella, por supuesto, y se le explicó a las víctimas, en este caso serían los hijos de Griselda, justamente por ser una cuestión muy, muy sensible, más allá de ser sensible para la sociedad, sensible para los hijos, quienes han perdido a su madre, y quienes tienen pleno conocimiento de cuál es el trasfondo y cuál es el fondo de las normativas de las cuales se tuvieron en cuenta para arribar a este acuerdo. Nosotros sabemos que no es lo que la sociedad esperaba y nosotros conocemos cuál fue la investigación y cuáles son las pruebas y evidencias con las que se cuentan, que es la que se le puso en conocimiento a todas y cada una de las partes intervinientes que le mencioné anteriormente. ¿Necesariamente tienen que estar todos de acuerdo, fiscal? No es, digamos, vinculante en esta cuestión la querella, pero sí se tenía en consideración, justamente por lo que usted dijo, por ser un caso de trascendencia, más allá de la trascendencia social, de la trascendencia para los hijos de la víctima. ¿Quién propone la utilización, digamos, de esta figura o instituto que está dentro de la Ley Procesal Penal de la provincia de Corrientes? ¿A propuesta de quién fue? Esta propuesta fue a mi cargo, lo propuse yo, teniendo en consideración que la querella principalmente o primeramente iba con las primeras líneas investigativas, la primera etapa de investigación, la calificaban como un femicidio. No así la Fiscalía, ya a cargo de la doctora Barrero, lo cual yo sigo la misma línea. Teniendo en consideración las evidencias, hay que tener en cuenta que debemos una lealtad legal y procesal objetiva con las pruebas que se cuentan, razón por la que la calificación que sigue la Fiscalía es homicidio simple. ¿Por qué se llegó al ofrecimiento de un acuerdo de juicio abreviado pleno? Debido a que la pena computada para el mismo, el artículo 79 de un homicidio simple, va de 8 a 25 años. La mitad de la pena es de 12 años y 6 meses. En virtud de ello, Liliana, y teniendo en consideración, tuvimos en cuenta muchísimas cuestiones. Esto no es algo que surgió de un día para el otro, esto es algo que se viene dialogando entre las partes porque se le dio el espacio a todos para que nos escuchen y también para ser oídos. Nosotros es muy importante lo que dicen las víctimas. Siempre le brindamos apoyo y contención con respecto a eso y siempre brindamos y estamos abiertos al diálogo. En relación a ello, Liliana, nosotros que fuimos por el homicidio simple, de acuerdo a los elementos probatorios que se recabaron durante la investigación, y teniendo en consideración los antecedentes del Tribunal Oral Penal de la Ciudad de Mercedes, con respecto a casos similares, la pena no variaría en ir a un juicio oral. Lo que se hizo acá es, se obtuvo una pena estimativamente igual a la que se podría tener en un juicio oral y público. Se dialogó con los hijos de la víctima y se le explicó el no exponer aún más a Griselda Blanco, el no revictimizarlos, en poder oír circunstancias o situaciones que por supuesto ellos están en conocimiento. Entiendo. Que están en conocimiento quienes fueron parte de la investigación. En virtud de ello se le explicó los antecedentes, se le ha mencionado antecedentes del tribunal oral, razón por la que se llegó a ese plazo, y también se le explicó el por qué no se podría ir por una calificación de femicidio. La calificación de femicidio
que es la muerte de un hombre o una mujer, pero no siempre es la muerte de un hombre o una mujer, sino que se tiene que dar dentro de un contexto y con una relación preexistente, y me refiero a una relación emocional, sentimental, preexistente o actual al momento del hecho. ¿Y existía esa relación preexistente entre la víctima y el imputado? Esa circunstancia particular no se pudo comprobar de manera contundente, Liliana. ¿Como para sostener la figura de femicidio? Exactamente, por eso justamente la doctora Barredo Sahún, que yo acompaño en su postura y la defiendo, continuamos por un homicidio simple. Se le explicó a la querella, que es la parte legal, de conocimiento legal, que representa a los hijos de la víctima, se le explicó a los hijos de la víctima para que ellos comprendan la situación, que todo esto se dio en base a normativas y a la objetividad procesal con la que nosotros nos manejamos. Por supuesto que como Fiscalía y representantes de las víctimas de parte de la sociedad, siempre buscamos justicia y que se aplique la mayor regla posible en la normativa, pero no nos podemos salir de lo que es legal y de lo que es objetivo en cuanto al proceso. Es decir, no pudieron reunir los elementos probatorios suficientes como para encuadrar y sostener este homicidio en la figura de femicidio, que la pena es más agravante que la de un homicidio simple, pero la figura del femicidio en la legislación penal requiere de ciertos elementos que en la investigación no los encontraron lo suficientemente sólidos como para encuadrar en la figura de femicidio, como por ejemplo una relación preexistente y sostenida en el tiempo. ¿Entendí bien? Exactamente, preexistente o actual al momento del hecho. Por eso es que la calificación del delito es homicidio simple y no femicidio. Exactamente. La pena que establece el Código Penal para el homicidio simple es de 8 a 25 años. Y la condena que estipularon en este acuerdo de juicio abreviado pleno es la mitad de esta pena, 12 años y 6 meses. Esto fue lo propuesto a la querella y a los hijos de Griselda Blanco, y durante todo este tiempo, bueno, es lo que lograron convenir entre todas las partes. Y la noticia que trascendió hoy, mejor dicho, que se dio a conocer institucionalmente a través de la página oficial del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, es lo que usted nos dijo al inicio. Se realizó la audiencia en donde el juez de garantías de Curuzucuatiá homologó este acuerdo realizado entre todas las partes. Exactamente. Lo que hace el juez de garantías es homologar, y teniendo por supuesto consideración, oído en audiencia grabada, oye que estén, todo el acuerdo, y estando determinados todas y cada una de las circunstancias y requisitos establecidos en el código, homologa, es decir, que aprueba que se concrete ese juicio abreviado pleno, para ser un poco más clara en el lenguaje. Es un paso que se necesita, digamos, en todo lo que es el proceso de juicio abreviado pleno, ¿no? Que exactamente. Lo que se evita, digamos, es llegar al juicio oral en el tribunal de segunda instancia. A mí me quedó algo que usted recién manifestó, que hablaron con los hijos de Griselda, y que en cierta medida su propuesta para llegar a un acuerdo de juicio abreviado fue también para evitar revictimizar a la víctima, es decir, a Griselda Blanco, y que en un juicio oral se iban a exponer información que está dentro de la causa, que puede ser sensible para los hijos, y que también puede actuar
revictimizando a Griselda Blanco. Esto, en cierta manera, es también para proteger a la víctima de cierta información que surge de los elementos probatorios, como por ejemplo de los celulares. Fiscal, yo estoy tratando de ser muy prudente justamente para sí, no... Le agradezco, justamente sí, le agradezco muchísimo el manejo con el que está llevando el diálogo. La verdad que la felicito también y le agradezco. Habla de su profesionalismo y el cuidado que tiene. Exactamente, Liliana. Son cuestiones sensibles que tienen conocimiento los hijos, que por supuesto yo no lo voy a dar a conocer. Eso está solamente a criterio y derecho de ellos. Por supuesto que Griselda Blanco es una víctima. Como bien ha manifestado la querella la doctora Trivia en la audiencia del día de hoy del acuerdo, no es lo que uno espera. Por supuesto que una pena nunca va a ser suficiente siendo uno el hijo de una víctima de tal magnitud, pero se ha dialogado, se le ha puesto en conocimiento, como le dije, de toda la situación, se le ha explicado para que ellos puedan comprender, especialmente a Lautaro, con quien nosotros tuvimos una entrevista en acompañamiento, por supuesto, de los doctores Torres y la doctora Trivia, junto a la doctora Insaurralde, la secretaria que me acompaña en la causa, y se mostró muy dolido. Por supuesto, el duelo va a continuar, pero comprendió la objetividad de la investigación, del proceso, de la situación, y bueno, creo que lo importante es que los hijos puedan estar, digamos, un poco más tranquilos, por decirlo así. Es una cuestión muy sensible, no sé si sería la palabra correcta, pero bueno, pudieron entender por qué se llegó a esta decisión. Se le explicó, como le dije a ustedes primeramente, que teniendo en cuenta los antecedentes del tribunal no íbamos a modificar mucho las penas que generalmente se proponen para este tipo de juicios, pero se evitó un expendio y un dispendio moral, de justicia, de desgaste físico y mental, que es lo que se trató también de evitar. Por supuesto que en todo momento se le explicó todo y se le preguntó qué opinaba, que lo piense, que lo dialogue con su hermano, que lo dialogue con la querella, y que nosotros estábamos abiertos al diálogo también y esperando la respuesta de ellos, que fue lo que se hizo. Se respetó siempre, se fue muy prudente en la investigación, se fue prudente en el diálogo, y también se fue prudente en el manejo de información junto con la querella. En ese manejo de información, justamente, a la fiscal anterior fue sumamente cuestionada desde algunos medios de comunicación y también por algunos sectores de la comunidad. Fue muy cuestionada en su actuación conduciendo la investigación. Y sin embargo, si la fiscal hubiera dejado trascender información sensible que consta en el expediente o en el legajo, hubiera tal vez evitado un poco que continúe esa campaña difamadora en contra de su persona. Sin embargo, resguardó a la víctima, aunque algunos no lo entendieron en su momento y probablemente tampoco ahora, pero entiendo que su labor fue resguardar a la víctima y encapsular o, digamos, mantener esa información bajo candados dentro de la causa
y que no se filtrara, porque en caso de filtrarse, que llegara al periodismo, a los medios de comunicación, o que se viralizaran hoy con el uso de las redes sociales y distintas plataformas, hubiera podido, en cierta manera, justificar su accionar, que estaba de acuerdo a derecho, pero la víctima hubiera quedado muy expuesta. Y es ese camino el que usted también ahora siguió. Por eso es que propuso este acuerdo de juicio abreviado, que se logró con el común acuerdo de todas las partes. Tal vez la audiencia no termine de comprender, porque lógicamente estoy tratando de ser lo más cuidadosa posible, Claro. y también para que quienes nos están escuchando, que lógicamente no son técnicos en materia penal, no conocen la legislación penal ni lo que es un juicio abreviado, pero desde su lugar como fiscal y la fiscal anterior también, consideraron, pese a todas las críticas, que este era el camino para proteger a la víctima, y esta información que consta en la causa, que surge de los elementos probatorios, se hubiera tenido que ventilar en un juicio oral y público, ¿no? Así es, Liliana. Comprendiste perfectamente. Es así, son datos sensibles. Creo que la doctora Barreros Sahún hizo su trabajo como correspondía, de manera excelente. Nuestro principal deber es la protección a las víctimas. La víctima principal en esta oportunidad fue Griselda Blanco, a quien se la recordará siempre, por supuesto, y aún siguen las víctimas aquí, que son sus hijos. Nuestro deber, no solamente de justicia profesional o como magistrado del Ministerio Público Fiscal, es el cuidado de Griselda Blanco y hacer justicia, sino también, como le dije, el acompañamiento y el resguardo de las víctimas que han quedado. En relación a ello es por cual se ha tomado, comprendo que hay gente que no pueda entender la pena, la cantidad de la pena, la calificación del delito, que no sea la calificación femicidio, ¿no? Y demás, pero bueno, es también comprensible, lo dialogamos entre nosotros, comprensible que, como vos decís, personas que no comprendan de cuestiones legales puedan opinar, y nos parece bien, todos tenemos a opinar, somos libres de opinar, pero es lo que yo quiero dejar en claro es que desde el momento en que se pensó en realizar este acuerdo, teniendo en consideración los plazos que nos da nuestro Código Procesal Penal, en todo momento se le dio intervención a los hijos de la víctima acompañado por la querella. En ningún momento hicimos paso sin ellos. Fiscal Arrúa, hay un aspecto muy importante, ¿no?, que no se lo pregunté hasta ahora. El imputado, el autor, ¿tiene que reconocer el hecho? Sí, por supuesto, él lo reconoció. O sea, reconoció que mató a Griselda Blanco y de la manera en que lo hizo. Exactamente. Reconoció el hecho, el juicio abreviado pleno, el acuerdo. Dentro del acuerdo está el contenido, como le dije, tiene los requisitos, el contenido del hecho. Él reconoció que, por lo que nos dijo la doctora Trivia, Andrea Trivia, la querella de los hijos, es algo que a los hijos le dio un poco de paz y alivio, el hecho de saber que él lo reconoció y que va a cumplir su condena, la va a seguir cumpliendo en ¿De manera efectiva? ¿De manera efectiva? Por supuesto que sí, privado en la de ciudad libertad. de Corrientes. Privado de libertad en la ciudad de Corrientes capital. ¿Y puede acogerse a alguno de los beneficios también que están en el código? Por el momento no me quisiera adelantar, pero primeramente no, tiene esa pena y es el cumplimiento que lo debe hacer. ¿Y en el acuerdo consta, digamos, que...? En el acuerdo no consta ningún tipo de beneficio. No se hace mención a ese punto. No se hace mención en absoluto, no.
Bien. No está determinado, solamente su cumplimiento. Yo pregunto y usted responde hasta donde puede, ¿no? Sí. Dentro de este acuerdo, estamos hablando de un juicio penal, ¿no? ¿Se estableció también algún tipo de indemnización, digamos, económica? No, bien lo ha manifestado el juez de garantías, el doctor Martín Vega, que es una cuestión netamente penal y se le ha aclarado al condenado, en este caso, esta es una persona condenada, que lo que es los resarcimientos civiles se harán por vía civil, que es lo que la querella ya se puso, digamos, en la labor de ir por esa vía. Ya no nos corresponde ni compete a nosotros. Está bien. Este acuerdo, es una obviedad la pregunta, ¿no? Pero puede ser observado, lo firmaron todos, fue homologado Sí. ya por el juez, pero Sí. ¿hay alguna instancia de ser observado o que el condenado diga no, me arrepentí, no? O los hijos de la víctima digan no, me arrepentí. La verdad que nunca me ha sucedido, no tengo mucha trayectoria ni tiempo como fiscal, pero hasta el día de la fecha, tengo 1 año y 2 meses aproximadamente de fiscal, nunca me sucedió que se arrepienta de hacer un juicio, ya que, como le dije, esto se viene dialogándose bastante, con mucha cautela, con mucho cuidado y dando intervención a todas las partes, en especial a los hijos de la víctima. Por eso se le dio su tiempo para que lo piensen, para que lo dialoguen, lo estudien y consideren si era oportuno o no acompañar al mismo. Y la parte condenada en este caso, por supuesto con su defensa, que lo habrá dialogado en su momento, y no había oposición, digamos, con respecto al cómputo de la pena ni al contenido mismo del juicio abreviado. Recuérdenos, por favor, el nombre del condenado. Él es el apellido es un poco raro, así que le pido disculpas si no lo digo correctamente. Es Rubén Darío Rubén Alfredo Holzweisig. Darío Alfredo Ricardo, ¿puede ser o lo tengo mal agendado? Sí, puede ser. Darío Alfredo Ricardo... Darío Alfredo Holzweisig. Sí, tiene un apellido complicado. Sí. Holzweisig, algo así, sí. Sí, así es. Bueno, que ha reconocido entonces que fue el autor del homicidio de Griselda Blanco, condenado por ello. El 20 de mayo del año 2023, hace exactamente 2 años, y fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, esto logrado en un acuerdo de juicio abreviado pleno en donde intervienen todas las partes, los hijos de la víctima, en este caso, los 2 hijos de Griselda Blanco, la querella, que es la abogada, el imputado, hoy condenado, y su abogado que ejerce la defensa, el Ministerio Público Fiscal a través suyo, y una vez firmado entre las partes el acuerdo debe ser homologado por el juez, el juzgado correspondiente. ¿Algo más que pueda agregar, fiscal Belén Arrúa? No, nada más. Me parece que fue bastante clara también usted en poder traducir quizás lo que yo dije en palabras un poco más complejas. Por el tecnicismo al que están acostumbrados manejar, sí, ¿no? Sí, pero supo traducirla de manera correcta, así que le agradezco. Al contrario, le agradezco a usted de la posibilidad de poder consultarle y que haya aceptado la entrevista, ¿no? Lo importante que es contar con una voz oficial
que nos pueda transmitir, y sobre todo en una causa muy pero muy sensible y que tuvo mucha repercusión e impacto en la opinión pública y en los medios de comunicación. Muchísimas gracias, fiscal de investigaciones Belén Rúa. Gracias a usted, Liliana, que tenga buenas noches. Buenas noches. Fiscal de Investigaciones de Curuzú Cuatiá, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Curuzú Cuatiá. 12 años y 6 meses la condena para el autor. A mí me cuesta muchísimo pronunciar también el apellido. El autor del homicidio de la comunicadora social de Curuzú Cuatiá, Griselda Blanco. Yo entiendo que, a ver, este instituto del juicio abreviado, que forma parte de la legislación procesal penal, del Código Procesal Penal del nuevo de la provincia de Corrientes, o sea, se está aplicando un instituto que forma parte, que está dentro de la ley procesal penal en la provincia de Corrientes. Un caso muy resonante, el de Matías Piattoni, que mató a 2 personas, a un papá y a su hijo, a un niño menor de edad. Muy resonante también este caso. Bueno, allí se logró un juicio abreviado en el que Matías Piattoni reconoció como autor y responsable de la muerte de estas 2 personas, que conducía en exceso de velocidad, que se cruzó de carril, en estado de ebriedad, de consumo de sustancias, sin tener una licencia de conducir legal, y el acuerdo entre todas las partes, así como lo relató y lo dijo quienes intervienen para lograr un acuerdo en un juicio abreviado, el imputado, la víctima, el Ministerio Público Fiscal y luego la homologación por parte del tribunal o del juzgado. El acuerdo en el caso Matías Piattoni reconoció la autoría de la muerte de estas 2 personas, fue de 3 años, pero en el acuerdo había una cláusula respecto a los beneficios, ¿no? Como por ejemplo de libertad condicional, que están contemplados también dentro de la ley penal. Esto fue firmado por la viuda, por su abogado, por Matías Piattoni, por su abogado defensor, por la Fiscalía y luego homologado por el Tribunal de Juicio. 2 muertes con todo lo que ya dije, que reconoció Piattoni, 3 años. Y habiendo cumplido la cantidad de meses privado de libertad, su abogado defensor, que cumple con su función, solicitó un beneficio de libertad condicional y se lo otorgó. A ver, no estoy cuestionando datos objetivos para hacer este paralelo con un juicio abreviado pleno por la muerte de la comunicadora social Griselda Blanco en Curuzú Cuatiá. La condena acordada también utilizando la figura del juicio abreviado en este caso fue de 12 años y 6 meses. No estoy comparando, sino para que la audiencia entienda, ¿no? Son acuerdos entre las partes. En el caso Matías Piattoni, la querella y la viuda acordaron esa condena para Matías Piattoni. En el caso Griselda Blanco, sus hijos, la querella, la Fiscalía y el imputado, autor del homicidio que reconoció, llegaron a este monto de la pena de 12 años y 6 meses.
Y subrayo aquí que la fiscal anterior que investigó la muerte fue muy atacada en redes sociales, en medios de comunicación, muy atacada. Y lo vuelvo a decir, probablemente si miraba para el costado y se filtraba cierta información que surgían de los medios probatorios y que están dentro de la causa, dentro del legajo, hubiera evitado los escraches, los ataques y las descalificaciones de todo tipo cuestionando su actuación como fiscal. Sin embargo, no lo hizo, actuó como debió actuar, preservó a la víctima, pese a toda la campaña difamadora que tuvo en contra. Y realmente esta decisión de evitar que trascienda información sensible en un juicio oral que necesariamente iba a salir esa información sensible, se iba a estar revictimizando a Griselda Blanco. Por ahí es difícil de entender y lo tratamos de explicar de la manera más prudente y más cautelosa posible, también pensando en Griselda Blanco. Cortina musical y ya regresamos con otros temas preparados para la agenda de hoy.